Las personas se han preguntado por qué se han venido presentando tantas fallas en el metro de la ciudad de Medellín, principalmente en estos primeros meses del año, y hay una cantidad de rumores que se ha mencionado que son el sindicato, otros dicen que algo se está escondiendo, incluso los mismos concejales dicen que por qué no se le ha dado claridad frente a la situación. ¿Realmente qué es lo que está pasando con eso? El alcalde, y usted también lo mencionaba, se han venido adelantando unos estudios, esos estudios ya han arrojado algo, ¿qué es lo que está pasando? Y hasta del mantenimiento se ha hablado. Sí, sobre ese tema. Yo creo que primero es hablar del usuario y de su afectación y cómo nosotros nos preocupamos por esa afectación, que nos duele muchísimo, nos debemos al usuario. Y precisamente cuando ese tipo de situaciones suceden y han sucedido, nos volcamos a una atención inmediata, una atención rápida del evento, lo cual nos ha permitido que esos eventos no superen mediodía, en el peor de los casos, y allí pues, digamos, está la primer línea de atención, con unos planes de contingencia internos, técnicos muy fuertes. Hay unos planes de contingencia paralelos hacia el resto de sistemas de transporte que hacen un poco más llevadera una situación de estas, pero lo hemos dicho en el Consejo, incluso con los concejales he hablado no 2, sino mínimo 3 veces de forma privada y en 2 sesiones del Consejo, para darles claridad sobre este asunto. Se les han hecho 2 presentaciones sobre este asunto. Seguramente estos comentarios deben ser de antes de esa situación, pero trabajamos bastante en divulgar técnicamente qué pasó. Pero decía que se les ha explicado a la ciudadanía y a los representantes de la ciudadanía en el Consejo, por ejemplo, que la capacidad del sistema metro es tan grande que un sistema paralelo que pretenda sustituirlo no tiene la robustez suficiente. Sí funciona, sí es un paliativo importante, pero genera un atraso en la atención, o sea, es más lenta la atención. Si yo tengo una situación en el metro y normalmente no me pude montar y me demoraba 1 hora para llegar a mi casa, pues me va a demorar posiblemente 2, porque el sistema va a funcionar más lento con los planes de contingencia de trasladar esto a los buses. Eso pues como primera medida, y decir que el mayor dolor nuestro es los usuarios, nos volcamos a ellos cuando esto sucede. Yo mismo he estado en las estaciones hablando con personas que han tenido que ser evacuadas de los trenes y con nuestros 1.750 usuarios que empleados que están obviamente muy atentos, y que ha sido pues un inicio de año bastante duro para la empresa, tengo que reconocerlo, y el último mes fue bastante difícil. ¿Qué ha venido pasando y qué fue lo que sucedió? Realmente el sistema catenarias, como ustedes lo oyeron en el último programa, sí, con el doctor Andrés Emiro Díez de la Universidad Pontificia Bolivariana, es un sistema altamente confiable, es muy confiable. De hecho, las fallas de catenarias son muy extrañas y por eso también nosotros estamos tan atentos a resolver qué fue lo que pasó. En este caso particular, lo que sucedió fue que un sobrevoltaje, o sea, un sobrevoltaje fuera de lo normal, destruyó un pararrayos. Un pararrayos es una especie de aislador de un elemento cerámico o de elemento no conductor que por ese sobrevoltaje se destruyó, y la catenaria, ustedes ya en este programa también hablaron de ese tema, que es el hilo que está en la parte superior que sirve para alimentar el tren de corriente, se destempló, se enreda en el captador de corriente del tren y eso pues la arranca, la desprende. Hay que parar el sistema, desenergizarlo y volver a montar esa catenaria. Básicamente eso fue lo que sucedió. ¿Por qué viene pasando? Y ahí es donde hay varios factores involucrados. Mala suerte. Hay varios factores. Claro, hay varios factores involucrados. Sí. La recurrencia obedece a los mismos factores, ¿cierto? Obedece a los mismos factores porque se dio muy cerca en el tiempo. Y los factores que está descartando la universidad de forma metodológica y de forma sistemática son claros. Primero, revisamos obviamente el tema de mantenimiento y el tema de obsolescencia, y ambos factores la universidad y nuestros técnicos los descartamos afortunadamente. De hecho, en uno de los sitios donde ocurrió el evento de Poblado se había hecho mantenimiento hacía menos de 1 semana y tenían pararrayos nuevos, o sea que el tema de mantenimiento está plenamente descartado. Y el tema de envejecimiento o de vida útil también se descartó porque la universidad hizo unos análisis de materiales, de los cables, del cobre, del acero y de los materiales que están allí involucrados, y determina pues de que no hay factores de envejecimiento que puedan haber llevado a las fallas.
Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué factores nos quedan? Y yo estoy queriendo ser lo menos técnico posible porque aquí lo importante para los usuarios es la continuidad del servicio y no explicaciones técnicas bien complejas, pero como el programa también lo ven profesores y gente que puede saber del tema, debo, pues, con el permiso de ustedes, también entrar un poco en ese detalle. Primero, la situación de rayos en Medellín es absolutamente anormal, Nacho, y eso lo vivimos ahora en Semana Santa. 900 rayos en un día, eso pues no pasa en todas partes del mundo. Ahí hay una situación que es uno de los factores que inciden en esas fallas. Y decía el CIATA y decía el doctor Andrés Emiro que aquí hay temas de cambio climático que pueden llegar a influir. Lo hemos estado viviendo. Ese es el primero. El segundo factor es lo que llaman los técnicos los cambios en la red de alimentación de energía del metro. Hay una situación particular de la alimentación de energía del metro en la subestación San Diego, que tiene un transformador provisional desde hace unos cuantos meses. Ese transformador, en la parte de EPM, que es la que está conectada al metro, arroja un voltaje ligeramente superior que puede estar involucrado en esta situación. Otro factor es que efectivamente a partir de febrero, esos 80 trenes de los que hablamos empiezan a circular, muchos de ellos, 20 de los que llegaron el año pasado empiezan a circular y el sistema está más exigido. Entonces esa subestación de San Diego, si no está funcionando perfecto, puede generar dificultades. Entonces ahí hay varios factores unos que ayudan, otros que no ayudan. Por ejemplo, los trenes nuevos están ayudando. Los trenes nuevos son mucho más estables y mucho más constantes en el consumo de energía y ayudan a nivelar el consumo. Y el hecho de que estén operando los trenes nuevos ha ayudado al sistema. ¿Qué hemos hecho? Nosotros, obviamente, contratamos a la universidad, hemos hecho unos análisis. La universidad está haciendo unas tomas de series de datos. Son millones de datos los que está tomando con unos equipos especializados y los está analizando para confirmar estos factores que yo acabo de mencionar y decir cuánto de cada uno de esos factores ha aportado y al final qué hay que hacer. Posiblemente vamos a tener que rediseñar un poco la red de pararrayos de esa zona de poblado porque allí ha cambiado el entorno también. Tenemos el puente de la 4 Sur, unos edificios nuevos, ha cambiado el entorno. Entonces allí tenemos que hacer unos rediseños. Posiblemente es lo que tengamos que hacer, pero mientras tanto hemos reubicado unos pararrayos para que no vuelva a suceder mientras se da, digamos, el veredicto definitivo y el rediseño definitivo. Por eso es que no hemos vuelto a tener problemas en estos últimos días. Gerente, con la explicación que usted nos da, y obviamente y qué pena que sea tan técnico. Sin ser técnicos, pero de todas maneras dentro de lo que, digamos, se habla de manera común cuando se presenta una situación de estas, pues nos preguntaríamos es si el sistema no tiene un sistema de regulación de energía, como lo tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, que nos dice cuando hay bastantes picos en la ciudad de Medellín. Usted es ingeniero electricista, parece. Sí, porque, no, porque precisamente eso es parte de lo que está provisionalmente conectado en San Diego. O sea, eso falta, porque está provisionalmente conectado del lado de EPM en San Diego. Y eso es parte de lo que puede estar sucediendo. Tiene usted toda la razón.